en este momento están cursando, así que no participan de esta reunión. Más o menos esto es para presentarte cuál es el público que está. También hay docentes que te están escuchando y esperemos aprender de vos. El magíster Gabriel Raki es miembro de la EOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, integrante del Comité de Admisión de la EOL, profesor adjunto de Psicopatología 1 de la UBA y del posgrado de ICEDEVA de la EOL. Es magíster de Clínica Psicoanalítica, egresado con decoraciones de la Universidad de San Martín. Es uno de los directores científicos del próximo Congreso Americano de Psicoanálisis, creo que es latinoamericano de psicoanálisis, en el 2021, o americano, no sé cuál de los dos es. Así que, Gabriel, te dejo a vos la palabra. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Moti. Para mí es un placer, tal cual vos lo habías dicho, desde hace unos años, hace 3 años, hemos entrado en una muy linda sintonía con esta lógica que vos planteaste, que es la de abrir, para decirlo con la lengua de la época, ventilar las parroquias, que no se encierren, que se abran, que conversemos de nuestras inquietudes en común respecto a la formación, a la clínica, al lugar del psicoanálisis, la política del psicoanálisis en general. Nada mejor que la ventilación, abrirse y conversar, ¿no? Y en eso hemos entrado en una muy linda sintonía desde hace unos años, Moti, así que te agradezco muchísimo. Y siempre recuerdo que cuando nos conocimos, vos estabas muy apasionado con lo disruptivo, y yo también. Y es muy interesante ir armando una interlocución sobre la clínica y la enseñanza, partiendo de esos puntos en común, más allá de las elucubraciones conceptuales y teóricas y los marcos que uno tenga, hay puntos en común que tienen que ver con, para decirlo fácil, cómo uno siente la clínica y las dificultades de la clínica y las dificultades de la enseñanza. Bien. También diría que para encarar el tema de la última enseñanza, a mí siempre me quedan algunas reflexiones. Bueno, Lacan reflexiona mucho sobre la transmisión del saber, la enseñanza. Hay muchas reflexiones en Lacan sobre eso. En el seminario 20, en el último capítulo, que se llama La rata en el laberinto, más allá de ese nombre, hace muchas reflexiones sobre el saber y la transmisión del saber, y a mí siempre me quedó mucho una crítica que él hace ahí a lo que él llama una transmisión seca de saber, una transmisión seca. Cuando es una cosa cerrada, académica, enciclopédica, etcétera, etcétera, él la llama transmisión seca. Y él, por muchas razones que seguramente puntuaremos, plantea que la transmisión debe ser abierta, dinámica, viva, que no va por el camino, la transmisión de un saber, a él no lo entusiasma que vaya por el camino de lo enciclopédico y cerrado, sino siempre abierto, animado y vivo. Entonces, quiero con esto decirles que si haré algunas puntuaciones de la última enseñanza en estas 2 reuniones, pero mi objetivo es poder transmitir algo de eso, poder transmitir lo vivo de la última enseñanza, lo que vive de la última enseñanza en cada encuentro que tenemos clínico con nuestros pacientes, digamos. Espero
transmitir algo de eso, más que un saber enciclopédico que dijo Lacan en el seminario 22, 23, 24, etc. Espero hacerles sentir, es mi objetivo, veremos si se puede lograr, espero hacerles sentir los problemas vivos que transmite, que retoma la última enseñanza. Problemas vivos que tienen que ver con la clínica, con los límites. Para eso imagino dar algunas vueltas sobre los problemas que fue planteando cada momento de la enseñanza y mostrar cómo la última enseñanza empieza a palpitar en cada momento de la enseñanza de Lacan, para que no quede como que etapa 1, etapa 2, etapa 3. Quiero hacerles sentir cómo ya está palpitando desde el principio, pero especialmente desde los problemas y límites que va presentando el modo de pensar la clínica. Al fin y al cabo, yo creo que desde cualquier parroquia, como muchas veces decimos con Moti, desde cualquier marco teórico, siempre nos estamos preguntando cómo incide un analista con su palabra, cómo incidimos con la palabra sobre el sujeto, ¿eh? Y esa pregunta nos las hacemos todos, ¿no? Yo diría que quizás una manera de resumir lo que espero transmitir en estas reuniones es que Lacan va pasando de esa pregunta, de cómo incide el analista con su palabra sobre el sujeto. Eso sería la primera forma de pregunta, cómo con la palabra se incide sobre el sujeto, cómo con la palabra, que es algo, un elemento simbólico, se puede incidir sobre otras sustancias que no tienen que ver con lo simbólico. Tal vez Lacan se empieza haciendo esa pregunta clínica que nos las hacemos todos, día a día, nos preguntamos cómo con nuestra palabra incidimos sobre un sujeto, y progresivamente esa pregunta se va a ir tornando más bien en una cuestión de cuerpo a cuerpo, yo lo diría así. Es como el analista, con su cuerpo incluido, incide sobre la vida del paciente, del analizante, con cuerpo incluido. Entonces les quiero hacer sentir que hay como un pasaje de una mirada más pura, simbólica, la palabra del analista sobre el sujeto, a una lógica más corporizada. Y para decirlo bien fácil y resumido, yo diría que nuestro punto de llegada va a ser interrogar y mostrar cómo la última enseñanza está muy centrada en el cuerpo a cuerpo. Un tema muy importante para esta época, que estamos sosteniendo tanto la clínica desde lo virtual, poder ubicar qué es el cuerpo a cuerpo. Y, bien, y otra cosa que quiero anticipar es que para nada la última enseñanza hay que confundirla, en fin, con teorías muy complicadas, aplicables, supónganse, a los fines de análisis o análisis largos que están llegando a sus fines, a cosas, conceptos complicados y aplicables a héroes que se analizan 25 años y que están llegando a sus finales de análisis, etcétera, etcétera, y ahí metemos lo último. No hay que tomar la última enseñanza desde ese punto de vista teleológico, como algo que tiene relacionado al fin, a la finalidad, etcétera, etcétera. Espero también poder puntuar que la última enseñanza es súper práctica, súper aplicable en nuestro día a día. Es más, quizás podamos conversar que hay algunas cuestiones del pragmatismo que transmite la última enseñanza que son más aplicables a la clínica de la época. Estoy escuchando unos ruidos, Sí, sí. no sé si soy yo solo o... No, ahí la mutearon. Ah, ok. Me parece que es Joaquina. No, sigue. No la quiero denunciar. Ahí está. Bien, les estaba diciendo eso, que tal vez es incluso muy aplicable y mucho más pragmática para pensar mucho de la clínica de la época, de esos sujetos que nos llegan, contemporáneos, que
no creen mucho ni se entusiasman mucho en ir a hablar de historias de papá, mamá, fantasmas inconscientes, etcétera, etcétera. No tienen ese amor al inconsciente que hemos tenido toda una generación de analistas. Y que tal vez esta enseñanza es más aplicable a ese sujeto contemporáneo. Es una hipótesis posible para que podamos conversar. Entonces, voy a ir puntuando momentos de la enseñanza y mostrando cómo en esos momentos está ya palpitando la última. Me imagino eso hoy. Y después ciertas puntuaciones sobre lo imaginario, lo simbólico y real y cómo se van moviendo en distintos abordajes que va haciendo Lacan hasta la última enseñanza. Entonces, tenemos un momento en Lacan que podríamos llamar la clínica, y todo lo voy a decir al ras de la experiencia y desde la clínica, no se me ocurre otra manera de transmitir otras cosas que no sea orientado por el ras de la experiencia, para decirlo de alguna forma. Entonces, tenemos un primer momento en Lacan que lo podríamos llamar de la relación sujeto-otro con mayúscula. Piensen que ese Lacan hace un primer, es un primer gran esfuerzo. Ese primer Lacan es muy hegeliano, tiene mucha influencia de Hegel. Y hace un gran, ustedes se acuerdan de Hegel y toda esa aspiración de un saber que va avanzando de tesis, antítesis, hasta llegar a síntesis y la conciencia total y la síntesis. O sea, es una influencia de una conciencia que va asumiendo cada vez más saber hasta llegar a cierto saber absoluto, que sería una especie de verdad absoluta. Es un Lacan que está muy influido por Hegel y por todo lo que es el lenguaje, la estructura del lenguaje. Entonces hace un gran esfuerzo de llevar toda la clínica freudiana, supónganse la clínica de la identificación, el síntoma, la fantasía, toda esa clínica la mete en la relación sujeto-otro con mayúscula, que son términos del lenguaje. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, la represión, que hemos aprendido con Freud y que es uno de nuestros conceptos fundamentales, ¿qué es, si lo llevamos a la relación sujeto-otro del lenguaje, qué es la represión? Es un agujero en el lenguaje, es que en el lenguaje hay un agujero, faltan cosas, por ejemplo, faltan los significantes, las representaciones de mi ser y mi deseo. Es una manera de decir, en términos lingüísticos, todo lo que explicó Freud como represión. Se los digo para que noten el esfuerzo ese primero de Lacan de llevar la clínica freudiana a términos de lenguaje, relación sujeto-otro, hay un agujero en el otro, hay un agujero que Freud llamaba represión primordial de esto, de las representaciones de mi ser y de mi deseo. Y entonces, por ejemplo, para él la clínica en ese momento es una clínica de la pregunta. Como hay un agujero en la estructura, como el lenguaje, la estructura del lenguaje tiene un agujero respecto a esos significantes primordiales de mi ser y mi deseo, entonces, por ejemplo, la neurosis es una pregunta. Es una buena manera de sintetizar aquella primera clínica como una clínica de la pregunta. Como hay un agujero, la neurosis es una pregunta. Una pregunta con respuestas anticipadas. La identificación, la fantasía, el síntoma, toda esa clínica de Freud, mirado desde esta perspectiva, son respuestas anticipadas de la neurosis a un agujero estructural en el lenguaje. Esa clínica es la clínica que quiero empezar a decir, porque esto tiene mucha relación con la última enseñanza, es una clínica con mucha pasión por la verdad del inconsciente. Se los quiero enfatizar mucho, porque ahí tenemos una vía fundamental para entender la pasión por la última enseñanza. Ahora se los voy a ir diciendo. Pero es una clínica de la verdad, porque, bueno, ¿se acuerdan ustedes de esos famosos historiales de Elizabeth, en fin, que tiene un dolor los historiales con los cuales todos nos formamos, con Freud? Sepan que esos historiales Lacan los retoma en su anteúltimo seminario, el seminario 24, él retoma esos historiales primeros de Freud, en el cual, por ejemplo, Elizabeth tiene un dolor de pierna, y ese dolor de pierna está relacionado con que está cuidando al padre enfermo,
y ella, hasta el padre mismo le sugiere que vaya, que salga, que se airee un poco, y ella sale primero con un amigo, tiempo después muere el cuñado, y empieza a tener fantasías en relación al cuñado, y eso le resulta inconciliable con la conciencia, inconciliable con la conciencia, inconciliable con estar cuidando al padre enfermo, tener fantasías de salir con alguien, después tener fantasías con el cuñado, etcétera, etcétera, totalmente la ley. Por supuesto, estoy resumiendo muchísimo esos grandes historiales con los cuales Freud inventó el psicoanálisis. Pero para Freud esa clínica era una clínica hay un síntoma en el cuerpo, bien, hay que ir, se encontró con que hablando con esas primeras histerias, se puede descifrar la representación reprimida, como una verdad reprimida, que puede hacerse representación, y con eso se resuelve el síntoma. Es una pasión por ir a encontrar la verdad reprimida en las representaciones inconscientes. Atención, ¿no? Porque es una clínica de mucha influencia. Después sobre eso podemos hacer 1000 elaboraciones, las vamos a comentar un poco, pero es una clínica muy centrada en encontrar la verdad del inconsciente. Es el entusiasmo por encontrar la verdad del inconsciente y la confianza de que eso cura, eso resuelve los problemas. En este caso, la parálisis motriz o el dolor de pierna. Bueno, ese Lacan era un Lacan tan entusiasmado por Hegel y por la confianza en lo simbólico, que lo simbólico cura, que la palabra cura, que lo simbólico puede captar las verdades del sujeto y así se puede avanzar en la resolución en fin, para decirlo en términos freudianos, de las inhibiciones, los síntomas y las angustias. Es un Lacan tan apasionado por esa ilusión que llegó en un famoso escrito que se llama Intervención de la Transferencia de 1951, llegó a armar toda la lógica de la cura en base a eso. Es el famoso escrito Intervención sobre la Transferencia, en el cual agarra el historial de Dora y lo tritura con la lógica hegeliana. Y va hablando de los progresos del sujeto, bien en términos de ir encontrando verdades, verdades inconscientes, y para él las transformaciones del sujeto en la cura están directamente ligadas a cómo se va transformando el sujeto en relación a la verdad. Entonces hay un momento en el cual la verdad es la queja al otro, yo se los resumo mucho, nada más los títulos les doy, la queja al otro de Dora. Hay otro momento donde la verdad es, el primero es la queja al otro porque la están usando de objeto de intercambio. En otro momento es la verdad de estar identificada la impotencia del padre en su síntoma de tos y afonía. En otro momento, y él lo va ubicando así, Lacan, momento 1, momento 2, momento 3, bien lógico, ven, es un Lacan muy lógico. Yo se los quiero hacer sentir, porque con todo eso rompe la última enseñanza. Pero no tiene sentido que nosotros hablemos de cómo rompe si no entendemos primero con qué está rompiendo. Entonces, momento 1 es les decía, la queja por objeto de intercambio. Momento 2 es la verdad de estar identificado a la Dora identificada la impotencia del padre, y ahí está la verdad de su síntoma de oral y de la afonía. Momento siguiente es la verdad de su fantasma, de un fantasma que tiene un costado de la otra como enigma de la femineidad, y tiene otro costado que es ciertas fantasías viriles de que una mujer es un objeto chupable. Y finalmente un momento final que es eso que está en el final del historial, y Lacan lo toma en el escrito, que es Dora, ya después de haberle pegado la cachetada a Freud, la cachetada transferencial a Freud, es Dora regocijándose de encontrarse con el señor K en la calle, y sentir el regocijo de que el señor K la vio y se cayó del carruaje, ¿no? Eso lo comenta Freud en el final del historial. Y Lacan lo toma como que, a pesar de la
interferencia transferencial, los prejuicios de Freud, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí hay algo que Dora ganó, ¿eh? No solamente que ganó cierto saber, sino cierto regocijo de causar el deseo del señor K, tanto que lo hizo tambalear. Entonces, fíjense qué lógica que tenía eso. Tenía la lógica de, entro sufriendo y quejándome por ser objeto de intercambio del otro, y salgo después de pasar por verdades del síntoma, verdades del fantasma, salgo con cierto regocijo por ser un objeto que causa deseo, ubicarme en un lugar de causar deseo y regocijarme de eso en lugar de sufrir, angustiarme y quejarme de eso. Bueno, son temas de aquella primera enseñanza, Dora, no saben los problemas que hay en este momento en una universidad para transmitir este tipo de cuestiones, ¿no? Es una época donde todo esto hay que transmitirlo con pinzas y formulándolo de mil maneras, pero yo en este caso solamente lo estoy haciendo para resaltar, no cuestiones de la enseñanza sobre la histeria y cuestiones de la feminidad, sino para hacerles sentir el máximo momento de Lacan de pasión por, siguiendo a Freud, por una clínica que va a buscar la verdad reprimida y confianza que con eso se resuelven las cosas, se resuelven las inhibiciones, síntomas y angustias. Bueno, ¿qué problemas tiene esto? Donde entra la última enseñanza. Quiero plantear dos tipos de problemas. Uno, esa verdad es última, digamos, las verdades a las que llega Freud, por ejemplo, en sus construcciones, con el hombre, con Dora, en fin, ustedes recordarán esa matriz que construye de la niña que se chupa el dedo y se agarra de la oreja del hermano como una... Porque Freud tenía ese método de construir escenas que condensan la verdad inconsciente y pulsional de los sujetos. Eso enseñó mucho a la clínica hasta la actualidad. Era el método de Freud. ¿Esa escena es la verdad última, por ejemplo, la de Dora? ¿O hay otras cuestiones, en fin, en relación al enigma de la feminidad? ¿Hay otras verdades posibles? Bueno, Freud mismo se culpó mucho no haber reconocido a dónde llevaba lo que él llamaba la pulsión ginecofílica, etcétera, etcétera, cuestiones de la feminidad que no están metidas en esa matriz, por ejemplo. Bueno, y ustedes saben que 20 años después Dora cayó con Felix Deutsch, y en un estado que Felix Deutsch lo reconoció de máxima nerviosidad, con síndrome de Meniere, o sea, con síntomas corporales, etcétera, etcétera. No quiero transmitirles pesimismo, pero solamente hacerles sentir esta pregunta que genera esta pasión por la verdad, que llegamos a cierta concentración de la escena. En El hombre de las ratas va por mil lados, síntomas, identificaciones, fantasías del momento, el delirio de que algo terrible le va a pasar al padre y a la amada, y se va metiendo, y va llegando a una escena fundamental que es un niño rata que hace maldades y es insultado por el padre. También, método freudiano de construir una escena que parece concentrar la última verdad. Bueno, pero después también saben que hay otras verdades del hombre de las ratas, que Freud pudo, por ejemplo, descifrar muy bien cierto pasaje, como lo comenta Lacan en Función y Campo de la Palabra, cierto pasaje de una cierta posición de esclavo, de el otro decide, hasta decide la mujer con la que me caso, si la amada o la adinerada, pudo resolver Freud transferencialmente cierta posición de esclavo, pero no resolvió, plantea Lacan en Función y Campo, lo que en ese sueño transferencial del encuentro del hombre de las ratas con la hija de Freud, no resolvió la mirada mortífera, cierta identificación a la mirada mortífera. Entonces con eso, y bueno, y ni que hablar lo que ustedes han aprendido con el hombre de los lobos. ¿Cuál es la verdad última? La mirada de los lobos que se repite en los sueños, la escena primaria, el coito a tergus, la pasividad tremenda del hombre de los lobos. ¿Cuál es la verdad última? La mirada hipernítida que plantea Freud. Entonces tal vez ustedes, si son apasionados por la clínica y se ponen una mano en el corazón, van a reconocer que ustedes llegan, porque esta dimensión de la verdad trabajamos todo el tiempo y es fundamental para que un sujeto se implique en un análisis, sentir que está
produciendo cierta verdad en esos encuentros con el analista. Pero me van a aceptar, tal vez, que aunque lleguen a verdades muy depuradas, bueno, siempre se puede desplazar un poquito, mover un poquito, no es una verdad absoluta. Bueno, llegaron a una verdad que parece fuertísima, pero después la tocan un poco, la desplazan un poco, varía un poco. Entonces, por eso van a encontrar en los últimos seminarios muchas alusiones de Lacan, repiquetea mucho con términos como la verdad mentirosa, usa mucho, por ejemplo, la verdad mentirosa, como para hacer sentir que esa ilusión de captar una verdad última y fundamental, bien, más bien habría que llamarla verdad mentirosa, no es una verdad absoluta, se la puede mover siempre un poquito, desplazar un poquito. No hay una verdad última si realmente sostenemos la tesis freudiana de la represión primordial, de algo primordialmente reprimido y que nunca llegará a la conciencia de la representación. Atención, porque uno lo dice, pero si ustedes lo trasladan eso a un problema clínico, bueno, si uno está apasionado por llegar a una verdad última, empezar a decir de que no hay una verdad última y que por más que logremos una escena súper concentrada y donde parece estar ahí muy concentrado el sentido y la pulsión, etcétera, etcétera, sin embargo, eso último a lo que llegó se lo puede relativizar, se lo puede desplazar, pueden haber movimientos, etcétera, etcétera. Entonces tiene un fuerte peso clínico este cuestionamiento sobre lo que Lacan empieza a llamar verdad mentirosa, que la verdad siempre miente un poco, o que la verdad es a medias, también lo van a encontrar así. Ahí tienen un agujero fundamental, una fuente fundamental de dónde palpita la última enseñanza. Es una enseñanza que no tiene en su centro llegar a la última verdad. Sí, iba a decir no confía, digo, no confía en una verdad absoluta. Pero no confía, ¿por qué? Por la clínica, por nuestro día a día, con las verdades a las que llegamos con nuestros pacientes, que siempre, insisto, pueden desplazarse una vez más y un poquito más, y moverse para acá y moverse para allá, y se cae una, y surge una contingencia, y toda la verdad que tenía armada, surge coronavirus, y toda la verdad que tenía armada se desmorona, y pasa a nivel mundial. Todas las grandes verdades que teníamos se demuestran casi todas como ficciones. Es muy potente eso, esa es una fuente fundamental de la última enseñanza. Vamos a resumirla así, la verdad mentirosa. La otra que quiero destacar respecto a la primera enseñanza, digamos a los límites de la primera enseñanza, la otra es muy importante, que yo se los diría así, con la verdad se logra domar al toro de la pulsión de muerte. A mí me gusta decirlo así, porque no me digan que la pulsión de muerte no es un toro indomable, y que para mí es el descubrimiento número uno de Freud y del psicoanálisis probablemente, la gran genialidad freudiana, y yo no creo que haya una genialidad mayor que esa para nuestra posición como psicoanalistas. Y es que estamos propulsados por pulsión, pulsión de muerte. Me gusta decir, quienes me escucharon otras veces se deben acordar que me gusta decir que eso quiere decir que no tenemos ni chip, no tenemos un chip para orientarnos en la vida, y nos desorientamos tanto como nosotros antes para ver qué hacer con los micrófonos y con los ruidos, etcétera, etcétera. Bueno, así vivimos, no tenemos un chip que nos oriente en nuestra vida simbólica y libidinal. Y no tenemos un instinto como los animales, que están mucho mejor equipados, y con un instinto arman su vida, con la vida instintiva arman su vida. No tenemos ni chip, ni tenemos instinto, tenemos pulsión. No me digan que ese descubrimiento de Freud no es extraordinario, y con eso lidiamos todo el tiempo. ¿Y qué quiere decir que tenemos pulsión? Quiere decir también, desde más allá del principio del placer, que tenemos pulsión de muerte. ¿Y qué quiere decir que tenemos pulsión de muerte? No es solamente que va a la muerte, a morirse, que la vida va a la muerte, sino que la vida va a una permanente ruptura de la homeostasis y del equilibrio, ¿no? A mí me gusta decir, así en un clima de analistas como estamos hoy, lo puedo decir más en
en confianza. A veces cuando lo digo en la universidad un poco se espantan, pero no me digan que no somos todos un poco anoréxico-bulímicos, constipados, diarreicos, voyeristas, exhibicionistas y sadomasoquistas, ¿no? Para recorrer las distintas pulsiones. Somos todos, y estamos cerca de la ladera y todos tenemos una tentación irrefrenable de, en fin, un bombón más, un chocolate más, un traguito más, el vinito estaba rico, todos estamos luchando todo el tiempo contra eso. Si a la pulsión se la deja suelta, va al reviente, va a al matadero, al reviente. Es lo que descubre Freud. Yo se los quiero exaltar mucho. Estamos agitados por la pulsión de muerte. Quiere decir que si las pulsiones se las dejan sueltas, es eso, es una vida de desequilibrio y de ruptura de la homeostasis. Yo no creo que no haya nadie que si está comiendo un rico helado no tenga que hacer un esfuerzo tremendo para parar y no seguir y seguir y seguir hasta reventar como la gran comilona. Esa es la vida pulsional, ¿no? Y seguir y seguir y seguir, y con la pulsión boyerista, ni que hablar, y piénsenlo que en cualquier variante de la pulsión suelta va al matadero, al desequilibrio, va al reviente, si no se arma un buen síntoma para regularla, pero aún así es una lucha de toda la vida. Entonces, ese es el segundo aspecto que tiene esta cuestión de la verdad. Con la verdad, bueno, perdón, voy a agregar una cosa más, es para nuestra clínica con los sujetos y es para la civilización, porque lo extraordinario de Freud es que llevó eso a la cultura, a la civilización, y bueno, es una joya, el porqué de la guerra y su carteo con Einstein, donde van analizando los distintos motivos de la guerra, y va descartando que sean ideales, que sean políticos, que sean económicos. Imagina, se pregunta hasta Freud si el gran, digámoslo así, otro del otro de la época, en ese momento, porque ahora ya no se cree en ese otro del otro, la ONU, en ese momento Freud se preguntaba si la ONU, como un padre de los padres, iba a poder dominar, todo, de alguna manera iba a poder absorber todas esas cuestiones ideales, políticas, luchas de poder, económicas, etcétera, etcétera, si la ONU iba a poder conciliar eso y armonizar eso. Y él dice, no, no va a poder, pero porque lo que verdaderamente agita la guerra no es solamente las cuestiones ideales, políticas, económicas, sino que la guerra está propulsada por la pulsión de muerte. Y así como los sujetos, uno por uno, estamos impulsados al reviente, la humanidad está impulsada al reviente. Es la lectura pesimista de Freud, muy pesimista. Lacan es un poco más optimista. Pero esa lectura de Freud es tal vez el gran real que Freud captó del ser humano y de la civilización. Y no me digan, mirando un poco a nuestros alrededores, que no sigue siendo una verdad tremenda y contundente esa lectura, ese lector que Freud nos legó a los psicoanalistas. Señores, estamos agitados por la pulsión de muerte y no hay con qué darle a eso. No hay con qué darle. Justamente nosotros estamos ubicados en una pregunta de con qué le damos, qué hacemos con eso, ¿no? La civilización ha generado cosas, qué sé yo, generó familia, generó padres, generó religión, con el sentido, con la creencia en Dios, generó política, políticos, en fin, generó de todo un poco, generó el padre. La civilización fue generando eso. Es siempre una pregunta, para nosotros como clínicos, ¿qué es lo que generamos nosotros, y en particular los psicoanalistas, ¿no? Hay mucho fracaso en la civilización para domar al toro de la pulsión de muerte, ¿no? Mucho fracaso. Y también en la clínica psicoanalítica, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ubicamos nosotros respecto a la pulsión de muerte? Como buenos padres que prohibimos, padres modernos que, en fin, democráticamente discutimos con la pulsión de muerte hasta convencerla que no, que no desborde y que no desequilibre, ¿eh? O cómo nos ubicamos. Esa es una pregunta fundamental para hacerse, yo se las quiero transmitir así de fácil, pero me parece que es la honesta pregunta que nos hacemos los clínicos todo el tiempo. ¿Cómo domamos la pulsión de muerte? ¿Cómo domamos ese empuje al desequilibrio?
y a la ruptura de la homeostasis y hacia lo mortífero que tiene todo sujeto humano por estar propulsado por la pulsión de muerte. Entonces siempre es una pregunta, la pregunta que va a... Esa pregunta tuvo distintos modos de respuesta, vamos a ir mostrando el modo de respuesta de la última enseñanza que está más del lado del síntoma. No tanta confianza en que haya un otro que apacigüe, que armonice, y por lo que venía diciendo, no tanta confianza en que una gran verdad, una buena verdad, bien armada con el psicoanalista, la verdad fundamental, que detrás de mi padre está mi madre, y que detrás de mi madre está la mirada, y que detrás de la mirada está no sé qué, etcétera, etcétera, sino que ya iremos viendo que la última enseñanza va ubicando que lo único que hace algo con la pulsión es el síntoma. Después todo lo demás, ya está, hace 100 años, Freud desde 1908, en un texto que se llama La nerviosidad moderna, ya viene anunciando que la declinación del padre. Si me acuerdo la próxima vez, les voy a leer un párrafo muy cortito de Freud de esa época que ya está anunciando que no hay padre que pueda dominar el empuje de la pulsión de muerte, y ya por eso lo llama la nerviosidad moderna, y eso ya lo lee él en la nerviosidad moderna de 1908, imagínense 110 años después. Entonces es confiar un poco menos en esas grandes verdades a las que se puede llegar, y más bien orientarse por el lado del analista como un partener de cierta elaboración del síntoma, que al fin y al cabo, también enseñado por Freud de inhibición, síntoma y angustia, es la verdadera máquina que procesa la pulsión, la verdadera máquina psíquica que procesa la pulsión de alguna manera es el síntoma, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quiero llegar a fundamentar un poco más, lo voy ubicando. Les digo esta figura, les transmito esta figura, para que quede bien. Es una figura de la última enseñanza. Se entendió hasta ahora que hemos puesto en cuestión que en la primera clínica, que es muy apasionada por la verdad del inconsciente, no deja de toparse con los límites de que no se llega a una verdad absoluta, y también con el límite de la verdad como domadora, verdad inconsciente como domadora de la pulsión. Bueno, les quiero recordar que en Más allá del principio, perdón, en Análisis terminable e interminable, Freud ubica muy bien estos límites. Ustedes recordarán que él va analizando inconsciente y pulsión, y va llegando al final o sea, cómo trata un psicoanalista una especie de alianza entre inconsciente y pulsión, una especie de articulación entre inconsciente y pulsión, más allá del yo, etcétera, etcétera, y cómo al final del texto encuentra los límites, por eso se llama análisis terminable e interminable, encuentra los límites, y ustedes recordarán que ubica los límites a nivel transferencia, y dice, finalmente termina diciendo, del lado mujer siempre habrá decepción. Siempre habrá decepción. Y del lado hombre siempre habrá una tensión por no depender del otro. Entonces fíjense, y eso dice que es lo que se encuentra transferencialmente. Entonces fíjense que un trabajo de estar armando, el analista ubicándose como un partener del sujeto, de armar una buena verdad inconsciente que arme una buena alianza con la pulsión, finalmente se encuentra con un límite que es un analista muy inflado, porque es el portador de esa verdad, de la cual del lado mujer se siente decepción, no me llegó a dar lo que estaba esperando, es la clínica freudiana de análisis terminable e interminable, y del lado hombre se siente una tensión por no depender de ese otro consistente inflado. Entonces, Freud captó los límites que tenía el tomar el análisis como una máquina de producir una verdad inconsciente que va a domar el toro de la pulsión. Bueno, dice, finalmente termina el otro inflado y que o decepcionó o el sujeto no quiere depender de él. Son los límites que encontró Freud. Ahora, les decía, hay una figura que es de la última enseñanza que ilustra muy bien todo esto, ¿no? Digo que es de la última enseñanza porque Lacan lo toma en el 75, en la conferencia de Ginebra, y también en el 76 en una conferencia que dio en Estados Unidos, la conferencia de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Él toma Juanito,
¿no? Agarra a Juanito, en el final de su enseñanza, agarra a Juanito y yo se los quiero decir muy simplificado. Agarra a Juanito y dice, bueno, al fin y al cabo, ¿cuál es el trauma de Juanito? ¿No? ¿Cuál es el trauma de Juanito? Dice, finalmente, porque es así lo que transmite Freud en su texto. Ustedes vieron, no es tanto que si la madre se fue, que la hermanita, que el papá, que si el papá gritaba mucho, gritaba poco, etcétera, etcétera. El trauma de Juanito lo termina ubicando Freud, lo que rompió la vida de Juanito es lo disruptivo, y acá hago honor a Motti y Benzacar, lo disruptivo que apareció en su cuerpo, que Freud lo llamaba ese goce del órgano, que apareció en su cuerpo, pero es un buen modelo para pensar la clínica. Finalmente, lo traumático para Juanito, y Lacan en la conferencia de Ginebra lo llama, que dice que es un goce no autoerótico, sino hétero, es un goce héteros. ¿Por qué? ¿Por qué héteros? Porque irrumpe en el cuerpo, irrumpe en el cuerpo y desarma el sentimiento de unidad del cuerpo, y eso lo hace traumático, eso lo hace traumático. Y piensen esta lógica, porque es bien de la última enseñanza esto que les voy a decir. ¿Cómo resuelve Juanito ese problema de una irrupción de un goce que desarma la unidad del cuerpo, que lo angustia y le hace decir, como ustedes recordarán, que está en otro mundo, que se le cambió la realidad, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo resuelve? ¿Ustedes creen que lo resuelve con las grandes verdades que le empezó a interpretar su papá, hablando con Freud, que le interpretaba las mil y una, le interpretó pobre Juanito, ¿se acuerdan? ¿No? Que sí, que estás angustiado porque mamá se fue, o estás angustiado porque papá es malo con vos. Y Juanito le decía, no, no, en realidad había momentos que Juanito le decía, no, no, que no vuelva mamá. Y él lo quería convencer que está angustiado por la ausencia de la madre. O él lo quería convencer de que si está angustiado porque él es malo y no había padre más moderno, blando y democrático que el padre de Juanito, que conversaba todo, que no asustaba a nadie. Pero Juanito de alguna manera le decía, armaba fantasías donde aparecía un padre que asuste, ¿no? Entonces, las interpretaciones edípicas sobre papá, sobre mamá, ni que hablar sobre la premisa universal del falo, todas las interpretaciones que el padre le hacía. ¿Ustedes creen que Juanito resolvió ese? Ustedes saben que Juanito después fue un famoso coreógrafo y que se le preguntó qué se acordaba de esa, y sabía que hubo un historial llamado Historial Juanito, y se le preguntó si se acordaba algo de esas charlas del padre asesoradas por Freud, y no se acordaba nada. Digo, para que ubiquemos bien cuál es el problema de la última enseñanza. ¿Ustedes creen que resolvió ese trauma porque el papá le contó, le interpretó el Edipo y las verdades del Edipo? No. Ese trauma se resolvió construyendo un síntoma, armando un síntoma, porque hay una irrupción en su cuerpo. Entonces Juanito, con gran inventiva, y yo quiero destacar acá este aspecto del invento, con gran inventiva, empezó a observar a los caballos y el corcoveo de los caballos y cómo algo se desata, cómo los caballos se desatan y se vuelven a atar, cómo algo se descontrola y se vuelve a controlar. Él le prestaba mucha atención a eso, que se caen, que se levantan, que se arman. El invento, quiero destacar mucho este significante que es muy de la última enseñanza, invento, el invento de las jirafas, de cierto significante en relación a los pantalones, a los caballos, a la oscuridad del caballo. Con eso se armó un buen miedo, en ese caso, un buen miedo, que elabore esto de algo que se desacomoda y se acomoda, porque a través de los caballos había un desacomodamiento y un acomodarse, un armarse, armó un buen miedo que lo acomodó de vuelta en la vida, con un miedo. Esa es se los quiero decir muy simple, pero eso es el núcleo de la última enseñanza. Es el Gabriel, síntoma, sí, perdón. no, seguí el síntoma, termina la frase. Es como lo enseña Juanito, el síntoma es lo que
acomoda algo disruptivo en el cuerpo, lo acomoda al cuerpo, y con eso el sujeto se arma una vida, se arma una relación con el otro, se arma una vida un poco más vivible, porque Juanito, con ese miedo, si bien tenía sus angustias, pero en ese momento de su vida, respecto al trauma que tenía en su cuerpo, se armó algo un poco más vivible, más soportable. Y quiero destacar que tiene el carácter del invento. Ahí va, Moti, tiene el Sí, carácter sí, del perfecto. invento. Tiene el carácter del invento. Cuando uno enfatiza que tiene el carácter del invento, quiere decir que no viene de que el padre le interpretó las representaciones reprimidas, y que el síntoma caballo y los movimientos del caballo tienen que ver con las representaciones reprimidas, sino que tiene que ver con algo que inventó. Esta dimensión, y ven que eso, atención, es muy paso a paso y hay que ir muy despacito con eso, y solamente vamos a poder tener algunas aproximaciones, pero eso cuestiona fuertemente ciertas cuestiones con las cuales estamos formados respecto al inconsciente y al inconsciente como reprimido, etcétera, etcétera. Acá no está diciendo que armó el síntoma por las representaciones reprimidas que el padre le interpretó. Armó el síntoma como un invento, que los caballos, que esto, que lo otro, y con eso acomodó su cuerpo, acomodó lo disruptivo de su cuerpo y pudo vivir un poco mejor ese momento de la infancia. Esta lógica se opone, con eso paro por ahora y así Moti me comenta. En realidad tengo mucho más, pero hago un parate para que conversemos. Pero fíjense que ya en este primer punto, que estoy tratando de oponer entonces una clínica apasionada por encontrar la verdad última, la verdad del inconsciente, la verdad reprimida, con una clínica que tiene que ver con acomodar lo traumático disruptivo al cuerpo y con eso, a través de un invento que se llama síntoma, y con eso hacerse una vida un poco más vivible y más satisfactoria. ¿Ven que es más humilde? Es más humilde que la otra clínica. La otra clínica es más religiosa, científica, de buscar grandes verdades a lo científico. Esta es más humilde, es un arreglo para que el sujeto acomode mejor lo traumático a su cuerpo y viva de un modo un poco más satisfactorio. En realidad tengo... Lo que te, Sí, lo que te dale, quería Moti. comentar, que yo me olvidé y me disculpo de decirte cuál es la dinámica del curso. Dale. ¿Sí? Nosotros por lo general dejamos un ratito para que haya preguntas, comentarios, esas cosas, y más Me encanta. en tu caso, de que eso lo podés hoy, ahora retomar y también en la próxima clase tuya para seguir desarrollando. ¿Está bien? Perfecto. Cuando vos consideres, o sea, nos quedaron básicamente, tendrían que haber quedado 15 minutos, pero nos vamos a dar el lujo de ir a 20 minutos más o menos de preguntas o comentarios y después vos lo retomás en la próxima, si te parece. Pero si querés ¿Cómo, redondear, sí, cómo, no, no, porque veo que... Porque, ¿qué hora es ahora? Son 12 menos cuarto. menos cuarto, Entonces, sí. ¿hasta qué hora tenemos? Nosotros es hasta las 12, pero lo vamos a continuar Ah, esta vez hasta las 12:15, ¿está bien? ok. Entonces, Así te ¿querés queda que siga un poquito hasta las 12 y ahí... hasta las 12:05, ¿sí? Así nos quedan. Eh, ¿Está bien? Hubo un cambio de horarios, Gabriel. Sí. Cuando yo te pasé el horario era Re- hasta las 1:15, pero Sí, hemos restringido por el modelo, porque vemos que con lo virtual se hace un poco Lo extenso, virtual si es se a lo las largo del hace año. a todo, pero esta clase lo vamos a dar hasta las 1:15, ¿está bien? Y ok. deja 20 minutos para... O sea, tengo ahora 10 minutos más, pónganle para Sí, hablar, sí, 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 chacharear un poco más. sí, sí. Ok, para parlotear un poco más. Bueno, Sí. entonces, a ver, voy a elegir. Voy a elegir, vamos a hacer así, porque yo ahora iba a decir a los problemas, voy a decir directamente el problema, y en todo caso la vez que viene lo voy a ampliar un poco más. Voy a decir directamente el problema de lo que sería la segunda enseñanza, porque es otra fuente en la cual palpita la última, y después voy a hacer un comentario por lo menos de lo imaginario, y dejaré lo simbólico y lo real para la vez que viene.
¿dónde palpita la última enseñanza en otro momento de Lacan, ¿no? Porque el momento anterior, el que dije de la pasión por la verdad, bueno, estoy haciendo un esfuerzo de reducción, perdónenme si me distraigo un poco, pero estoy tratando de hacer un esfuerzo de reducción. Pero todo lo que dije antes tiene que ver con Lacan pensando la clínica sujeto otro verdad del inconsciente. Hay otro momento, y de ahí fuimos a oponer entonces la pasión por la verdad con la pasión de armarse un síntoma más vivible, ¿no? Me siguieron en eso. Hay otro momento en Lacan, que es el momento que podríamos llamar la clínica del objeto. Yo lo voy a resumir en 2 o 3 palabras. Es un momento en donde Lacan le empieza a prestar mucha atención que en la dialéctica sujeto-otro, cuando piensa en la constitución del sujeto, algo se pierde, ¿eh? Hay algo que no se absorbe, ¿eh? Hay algo que no se absorbe, y a eso lo empieza a llamar objeto, objeto A. Es lo que no se absorbe en la dialéctica sujeto-otro con mayúscula, lo que se pierde. En todo caso, la vez que viene lo amplío un poco más, pero solo quiero decir hoy que eso tiene mucha incidencia clínica, porque Lacan piensa no solamente que así, pensando que hay un resto en la relación sujeto-otro, al cual llama objeto A, ese resto lo llama objeto A, pensando que hay un resto, no solamente que eso explica la vida libidinal de un sujeto, como la explicaba Freud. No es mucho misterio eso. Freud desde el principio habló del objeto perdido, ¿eh? Justamente como somos seres de lenguaje, hay un objeto perdido, y nuestra vida libidinal gira en torno a ese objeto, que hay un objeto perdido. Entonces, para Lacan, no solamente que el objeto A, como perdido en la dialéctica sujeto-otro, no solamente que explica que el sujeto da vueltas en torno a un objeto perdido, eso es muy clínico, ¿eh? No son palabras nada más, sino que díganme si la vida de un sujeto no se resume a que no deja de, para decirlo en términos freudianos, no deja de dar vueltas sobre ser cagado, chupado, mirado por el otro o sometido por la voz del otro, ¿no? Nada, son los objetos pulsionales de Freud. Y díganme si la vida libidinal del sujeto, para lo mejor y para lo peor, porque es tanto para su vida de deseo, que me miren, que me escuchen, que me chupen, como para su vida de sufrimiento, está condensada en eso, ¿no? Está condensada en estar gravitando sobre los objetos pulsionales, que quiere decir que el objeto causa deseo está perdido, ¿no? Entonces hay una dimensión de esto del objeto A que tiene que ver, explicar la gravitación de un sujeto en torno al objeto perdido. Y hay otra dimensión que tiene que ver con el objeto perdido, y que el objeto perdido explica también la raíz del sujeto, por esto que acabo de decir. Que cuando ustedes avanzan en una clínica de reducción, de reducir los términos, cuando digo reducir los términos, dicho fácil es, y bueno, el tipo habla de la relación con la mujer, de la relación con el patrón, de la relación con los profesores, de lo que le pasa en la calle cuando un colectivo no lo para, qué sé yo, y siempre dice lo mismo, me cagaron. O siempre dice lo mismo, me chupan, yo doy todo, me chupan, y cuando yo necesito algo el otro no me da, me dejan vacía, ¿no? Supónganse. Me siguen en eso clínicamente, ¿no? Entonces, Lacan dice que el objeto perdido no solamente explica la gravitación de un sujeto en torno a lo perdido, sino que su raíz misma subjetiva, su estofa como sujeto, tiene esa raíz de objeto, ¿no? De ser una caca para el otro, o muchos obsesivos gravitan entre si soy una caca maravillosa para el otro, que el otro me aplaude, o soy una caca desechable para el otro, ¿no? O soy una caca desechable y odiable para el otro. Y mucha histeria gravita entre ser chupada por el otro, hacerse chupar por el otro, o chupar al otro y querer absorberlo, o ser absorbida por el otro. Noten entonces que no solamente que el sujeto gravita, sino que su propia raíz como sujeto tiene esa estofa, Sobre esas coordenadas se fue armando toda la lógica de la construcción del fantasma, y de la reducción de la vida de un sujeto a la construcción de su fantasma fundamental en torno a alguno de estos objetos, como estamos diciendo.
Entonces, fíjense, lo estoy súper resumiendo, pero fíjense, esto es una clínica de reducción de la vida de un sujeto a los términos mínimos, a la célula mínima, una célula mínima que concentra sentido y goce. Por ejemplo, mi vida es siempre ser la caca del otro, o mi vida siempre es ser la boca del otro, chupada o chupable. Entonces es una máxima concentración del goce y el sentido del sujeto. Muy bien, pero eso abre otro problema, abre otro problema, en el cual palpita la última enseñanza, y es algo así para decirlo fácil. Bueno, muy bien, conseguimos una reducción fabulosa del gozo, no tanto con la pasión de la verdad, sino logramos reducir esta reducción fabulosa de un sujeto a esta mínima célula de goce y sentido. Logramos que un sujeto pueda llegar a ese punto en el cual prácticamente hay una equivalencia entre su ser y esa fórmula mínima de soy la caca del otro. Muy bien, llegamos a eso, llegamos a esa reducción. ¿Y qué hacemos con la constancia? Porque logramos esa reducción, logramos esa simplificación de la vida de un sujeto a los términos mínimos, pero mañana vuelve a traumatizar, vuelven a haber contingencias, la pulsión sigue traumatizando y sigue habiendo constancia, sigue habiendo un avasallamiento de la constancia de la pulsión. Entonces quiero hacerles notar que ese es otro costado en el cual palpita la última enseñanza y palpita toda esta pasión por el síntoma. Si la pasión anterior era por la verdad, la pasión de este momento es por la construcción del fantasma, la pasión de la última enseñanza es la pasión por el síntoma. También por esto, porque logrando a través del fantasma una máxima reducción y concentración a una célula mínima de goce y sentido, hemos logrado concentrar, hemos logrado reducir, pero al otro día la pulsión sigue traumatizando. Entonces, por ese lado también palpita la última enseñanza. Y hay un punto por ahí puedo terminar con esto, y dejamos las mutaciones de lo imaginario, lo simbólico y lo real para la próxima vez, y sus consecuencias clínicas. Hay un fragmento que a mí me encanta del seminario 20 de Lacan, clase 8, El saber y la verdad, página 113, donde Lacan justamente habla de el impas clínico y teórico con el cual se encontró en el seminario 20, o sea, 20 años después de su enseñanza. Y que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Ustedes me siguieron en esto que les estoy diciendo, ¿no? Es el impas que implica pensar la clínica, así como antes hablé del problema de la pasión por la verdad, ahora estoy hablando del problema de la pasión por la reducción, por una clínica que reduce, que busca una fórmula a lo científico. Esto también rompe con las pretensiones de hacer de la clínica una ciencia, una cosa científica, hacer de la clínica una fórmula científica. Por ejemplo, la fórmula científica de este sujeto es que su ser equivale a ser una caca para el otro, ¿no? Supónganse. Entonces, Lacan dice, cuando está planteando su impas clínico y teórico, dice, si se me permitiese ilustrarlo con una imagen, la tomaría fácilmente de lo que en la naturaleza más parece aproximarse a esa reducción, ven que está hablando de la reducción, a las dimensiones de la superficie que exige lo escrito, que ya maravillaba a Spinoza. El trabajo de texto que sale del vientre de la araña, su tela. Función en verdad milagrosa cuando vemos dibujarse desde la superficie misma que surge de un punto opaco de ese extraño ser, la huella de esos escritos donde asir los límites, los puntos de impas, de sin salida, que muestran a lo real accediendo a lo simbólico. Bueno, quizás yo estoy muy acostumbrado a esta frase y me gusta leerla. Si ustedes la escucharon por primera vez, quizás les pareció chino, pero quiero despejar una cuestión, que lo que está diciendo ahí, usando la figura del vientre opaco de la araña, está diciendo que, porque de eso está hablando en este capítulo, que todas sus pretensiones de con lo
simbólico, acceder de alguna manera a lo real, ya vamos a presentar un poco más lo real, pero toda pretensión de con lo simbólico acceder a lo real se encuentra en un impas, y que más bien, en un impas por estas razones que les dije antes, porque la verdad es mentirosa, porque uno reduce, pero después hay constancia, ¿sí? Hay una constancia, hay un trauma que sigue al día siguiente. Entonces dice, mejor nos conviene la figura del vientre opaco de la araña para pensar la clínica. Dejemos de pensarla como fórmulas tipo científicas de cómo con lo simbólico podemos absorber lo real, lo traumático, etcétera, etcétera. Eso lleva a un impas, por un lado o por el otro. Más bien pensemos la clínica como un vientre opaco de una araña, y de lo opaco salen hilos, y bueno, por eso cambia el vector. Dice, son hilos que vienen de lo real, van hacia lo simbólico. Ven que cambia el vector. Dice, no es como con lo simbólico absorbemos lo real, sino estamos frente a un vientre opaco, quiere decir algo inabordable con la palabra, que no lo vamos a poder lograr ni aunque hagamos las mejores reducciones de los mejores psicoanalistas, algo opaco que sale del vientre, que sale del cuerpo, hilos opacos, y en todo caso hay que pensar la clínica así, es qué hacemos, ese es el famoso saber hacer, que también aparece mucho en la última enseñanza, es qué hacemos con esos hilos que salen del vientre opaco. Ven que es otra figura de la clínica. Una cosa es estar ilusionados, tipo padre, tipo religioso, tipo científico, son todas las ilusiones de con lo simbólico poder domar lo real, lo traumático, etcétera, etcétera. Otra cosa es decir, tratamos con una clínica que tiene que ver con hilos que salen de un vientre opaco, y nuestra clínica tiene que ver con saber hacer con esos hilos, muy lejos de ilusiones de verdad, de ciencia, y de domar toros. Bueno, ahí es donde Lacan va a empezar a meter más la poesía, mucho más el invento y la poesía y el equívoco. Bueno, ya hablaremos de eso. Va a empezar a meter más esas dimensiones de la tarea interpretante del analista, que tienen que ver con fundamentalmente les diría por la poesía, y cómo la poesía toca el cuerpo. Es un Lacan que se interroga mucho más de esa forma la clínica que de una forma lógico-científica. Bueno, no tienen ni idea la cantidad de cosas que me han quedado pendientes, pero bueno, las retomaré la próxima. Así tenemos esos 15 minutos de charla que planteó Moti. Me voy a dar el lujo, yo por lo general dejo para el final, pero como somos tantos, me voy a dar el permiso. Al micrófono, Moti. No sé sí, por lo general prefiero ser el último para dejar lugar a los demás, pero como somos tantos, me doy el permiso y el lujo de hacer los primeros comentarios, simplemente para que los pueda desarrollar un poquitito más después, ¿no? O sea, me alegra mucho lo que estás transmitiendo del corrimiento de Lacan, en ese sentido, de no quedarse sujeto a la relación objeto-sujeto, solamente como componentes de nuestro quehacer clínico. Yo pienso que no ir en búsqueda de una verdad absoluta, de una verdad causal, ¿sí? Me parece que es una de las grandes cosas que estás hablando. Pero yo no pienso que en ese sentido, si bien Lacan lo toma y son las últimas enseñanzas, pero si tomamos a Winnicott, a Olanier, a Glynn, a Bleichmann, ninguno de ellos, a modo de ejemplo, te puedo dar mucho más, ninguno de ellos está en el dualismo objeto-sujeto, sino que hay varios componentes que influyen permanentemente en la clínica y más ahora de que podemos hablar de una epistemología de la complejidad,
a diferencia de hablar de una epistemología de un dualismo dialéctico. Y que en eso, o sea, si Freud estaba metido en eso por medio del conflicto, porque estaba descubriendo cosas, bueno, él empezó con eso porque pertenecía a una época donde la dialéctica conflictiva estaba. Por eso me alegra mucho saber de que Lacan se corrió de eso, de relación objeto-sujeto, pero como, al igual que Freud, tenía que ir desarrollando, digamos, sus ideas, y llegó a estas ideas que estás presentando vos, donde el azar, la contingencia, etcétera, etcétera, son parte del desarrollo del psiquismo, ¿sí? Tomando la panza o el cuerpo de la araña, como decís vos, lo que a mí me parece que ya nosotros estamos en una clínica, digamos así, haciendo una comparación de no la física de la masa, sino la física cuántica, ¿sí? O sea, de que podés llegar vos a la relación entre energía y masa. Esto es una metáfora, ¿sí? Donde permanentemente la esencia no es encontrar, sino descubrir, ¿sí? Y me parece que esa es una parte importante que entiendo que vos estás trayendo. Con respecto a la pulsión de muerte, lo tiro como un cuestionamiento también. Hay varias posiciones con la pulsión de muerte. Y el tema es si la pulsión de muerte es la ruptura de la homeostasis o la pulsión de muerte es la decatectización para la búsqueda de la nirvana. Que eso es lo que propone Olanier, en donde ella escribe El condenado a invertir, ¿sí? O sea que permanentemente en la pulsión de vida estamos condenados a invertir, mientras que la pulsión de muerte es una retracción de esa inversión libidinal en búsqueda de la nirvana, ¿sí? O sea que eso pregunto porque clínicamente, para mi manera de ver en diferentes tipos de manifestaciones, depende de cómo vos mirás la cosa. Así que eso lo planteo como cuestionamientos o interrogantes para poder abordar la clínica como la estás presentando, ¿no? Eso es lo que me había anotado, sí. Bueno, y agraciadamente el psicoanálisis está moviendo de la clínica de la causalidad, ¿no? Que Freud al principio lo tenía que poner que esto es por esto y esto es porque se dio aquello, y encontró lo que vos llamaste la verdad, y me parece que ya hoy, la clínica de hoy en el psicoanálisis habla más de los condicionamientos que tenemos en nuestra vida y no de la causalidad, ¿sí? De los diferentes fenómenos, ¿sí? Claro, claro. Bueno. A lo mejor hay otra. No, yo no quiero tomar todo el coso, a lo mejor hay unas preguntas, hay una pregunta, un comentario, y después Rafael quiere hablar, Rafael Groisman. El comentario, bueno, hay otro más, otra pregunta. El comentario es de Ana María Navarta, que dice que el tema del invento me remite a la importancia de la creatividad en la elaboración. Después está, espera a ver, muy clara la clase, Diego Yaiche dice, respecto al goce heteros que irrumpe en el cuerpo y desarma el sentimiento de unidad, me gustaría, si puede, en un próximo encuentro, Gabriel Raki, decir algo sobre aquello que Lacan nombra como trumatismo, la inexistencia del otro y la no proporción sexual. Eso, está anotado igual. Y tenemos a Rafael que te quería preguntar algo, Rafael Groisman. Sí, bueno. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, se oye bien, Rafael. Sí. En principio, agradecimientos, ¿no? Gabriel, no te conocía, te agradezco mucho la claridad, el contenido, diría una pasión por la claridad, y que me parece muy valioso en alguien que está en el empeño de transmitir. Y en ese sentido, un reconocimiento también a Motti, que me parece que permanentemente late en él la búsqueda de complejidad, ¿no? Complejidad, digamos, distintos estamentos, distintas instituciones, distintos lenguajes. Me parece que en ese sentido
Moti es incansable y se lo agradezco también. Por un lado, una, no sé, pregunta, reflexión, me parece, no sé, quizás es una obviedad, pero digamos, en este pasaje que vos vas mostrando, en los distintos momentos de la obra de Lacan, me parece que evidentemente hay un pasaje de lo que podría ser en Freud el positivismo a una entrada en el posmodernismo, ¿no? Bueno, las verdades, primero la búsqueda, ¿no?, incansable de la verdad, bueno, será suficiente con eso. Y me parecía interesante en ese sentido el ida y vuelta entre la clínica y el entorno epistemológico, la construcción de conocimiento, etc. El otro interrogante, recién una colega hablaba de la creatividad y efectivamente es así, y vos lo remarcabas con esta cuestión de Lacan y la poesía, ¿no? La pregunta que me hago, y quizá en este sentido es porque yo tengo el conflicto entre esta cuestión de el lenguaje médico y el lenguaje psicoanalítico, digo, ¿cuál es la conveniencia? Queda bastante claro lo que se gana, pero me pregunto cuál es la conveniencia en términos de llamar síntoma a esta creación. Una palabra que tiene una clara raíz en el lenguaje médico, llamarlo, ¿no? Bueno, por lo menos pudo armar un síntoma. Y yo recuerdo que hace años, las primeras veces que lo escuchaba, me creaba confusión. ¿Cómo la gente se podía, digamos, poner contenta porque pudo haber armado un síntoma? ¿No? Entonces digo, esto no es un poco así como, en cierta forma, avanzar sobre el lenguaje médico, apropiarse de un término, ponerle otro contenido, y entonces, bueno, se reformatea el sentido. No sé si queda claro lo que digo. Y en este sentido pensaba, ¿qué implicancias tiene? ¿Qué ganancias nos da? Y que eventualmente qué dificultades puede traer. Nada más, muchas gracias nuevamente. Está muy bien, está muy bien. Charo quiere hablar. Pidió Charo acá en el chat que quería hablar. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, bueno, Charo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy claro, como siempre. Yo tengo, si bien siempre termino teniendo algunos sentimientos ambivalentes con la carne. Por lo pronto me parece prudente, tal vez fue también una cuestión de edad, ¿no? A medida que uno va creciendo se va dando cuenta que no hay verdades absolutas, sino ciertas cosas con las que uno tiene que ir desarrollándose y viendo cómo hace en la vida. Una de mis preguntas sería, bueno, entonces, con estos hilos, ¿no? ¿Qué es lo que se propone o cómo propone la clínica a partir de estos hilos que tiene que abordar y no sé muy bien cómo lo habías dicho vos, pero que tomar y poder ir viendo qué hace con eso? La otra cuestión tiene que ver con Juanito. Y creo que va en la línea un poco con lo que pregunta Rafael. La cuestión no era una rivalidad con el padre. La cuestión no era que si el papá le gritaba o lo retaba. La cuestión era la angustia, específicamente la angustia de castración. Creo que en ese punto el síntoma lo salva a Juanito, digamos, de poder, digamos, de tener una vida que mientras aquello que lo angustiaba quedaba reducido al temor a los caballos, podía tener en el resto de la vida una vida más o menos, podía moverse en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, creo que en esa línea, por ahí, y mi pregunta es, por supuesto que mi conocimiento es muy limitado y tampoco sé qué dijo Lacan en esa conferencia, salvo lo que por ahí vos pudiste decir, pero si no tenemos que pensar más esto en la línea de aquello que coarta al ser humano, de aquello de eso que nos limita en relación a la castración, digamos, aquello que yo no sé, aquello que yo no puedo,
tanto el analista involucrado como el paciente en este diálogo que hay entre ambos. Y hay otras cuestiones, bueno, estamos aquellos que trabajamos con el concepto de pulsión de muerte, aquellos con los que no. Pero bueno, volví, y hablando un poco también del modelo de lo disruptivo, vuelve a aparecer la palabra trauma, y vuelve a aparecer únicamente la dimensión pulsional. Yo tenía idea como que acá sí se incluía el cuerpo, pero en tanto soma, por lo menos era lo que a mí se me había escuchado en esta última etapa de Lacan, y preguntar si esto es así o si él se sigue manteniendo únicamente con la dimensión pulsional y con la concepción de trauma más tradicional. Bueno, gracias. Gabriel, a lo mejor querés redondear vos para sí. cerrar. Sí, porque ya estamos. Yo también que tenía un tema ligado al síntoma, este síntoma que vos decís que se arma a partir de la araña, que me parece que podríamos retomarlo también en la próxima, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está bien, Dado con todo gusto. Sí, sí. La verdad que me han hecho preguntas que darían para que nos quedemos hasta las 3 de la tarde. Si quieren nos quedamos, pero subrayo, voy a tomar de las interesantísimas preguntas que me han hecho los 4, hasta la última incluida por Emma. Si les parece, hago como un subrayado de cada una de las preguntas y retomamos la vez que viene, ¿no? Hago un subrayado de por dónde iría con la pregunta. Bueno, de las cuestiones que planteó Moti hay muchas, pero sí, por ejemplo, la preocupación de Lacan desde el principio por pensar, digámoslo así, la subjetividad desde los registros imaginarios, simbólico y real, ya está en otra frecuencia que sujeto-objeto. Ya ahí eso ya es otra frecuencia. Ya es, o como vos lo decías, es otra complejidad. Y respecto a hay muchas cosas que dijiste, Moti, que darían para un montón, pero también quería enfatizar que la cuestión de la causalidad, bueno, Lacan en la última enseñanza dice cosas muy fuertes. En el seminario 24, entre otras cosas, se despoja de la causalidad traumática, como si fuera, bueno, muy en relación con lo que decía antes, como si nosotros tenemos que pensar la clínica como que hay una causa, una necesaria y permanente, y que nuestro trabajo es construir o interpretar esa única causa, ¿no? Esa lógica de la causa, de la causalidad, la cuestiona fuertemente y empieza a ubicar lo traumático, en todo caso, como alguien comentó y preguntó, y que lo puedo retomar la vez que viene, como traumatismo, y como un traumatismo, como algo permanente y constante, y que va variando las contingencias, de la vida, no como una causa única y para siempre, que quedó inscripta en el aparato y que hay que resolverla, sino tiene más, la dimensión de la causa pasa más a la contingencia, y en todo caso cierta respuesta, a veces repetida, que el sujeto da frente a diversas contingencias. Es distinto a pensarlo como una causa única, ¿no? Es trazo grueso, da para hablar mucho, pero para seguirte trazo grueso en alguna de las líneas que planteaste. Luego, respecto a lo que planteaba Rafael, me encantó, también hay mucho para decir, tanto la parte del positivismo como la parte del término síntoma. Respecto al positivismo, sí, yo tengo la impresión que Lacan comienza con mucha ilusión a lo Freud, científica y positivista, y con muchas ilusiones de armar matemas y fórmulas científicas para la clínica, etcétera, etcétera, animados por cierto espíritu científico positivista, digamos, y se va separando progresivamente de eso. Yo lo voy a decir de un modo un poco crudo y creo que inexacto, pero a mí me sirve como figura, digamos, ¿no?
hay cierta idea que plantea Lévi-Strauss respecto a que a preguntarse fuertemente cuáles son los grandes progresos, desde el punto de vista ético, digo, de la ética humana, cuáles son los grandes progresos que trajo la ciencia para la ética humana. No digo los grandes progresos que trajo indudables para la vida, la medicina, para vivir mejor, vivir más tiempo, no me refiero a eso, eso son indudables los progresos. Pero respecto a la ética humana, bueno, Lacan comentaba de Lévi-Strauss que la ciencia no ha producido un gran salto ético respecto a la humanidad. La humanidad se sigue reventando de la misma manera que desde los principios de la civilización, digamos, ¿no? Con eso quiero subrayar que es muy interesante tomar esa frecuencia del asunto, ¿no? Que sí, hay como cierta desilusión respecto al positivismo científico desde este punto de vista, de que no le ha aportado mucho a la ética humana, donde se sigue reventando, y se sigue reventando con el otro, como como se lo puede ver en la serie Games of Thrones, ¿no? Ahora en tiempo de pandemia. De todos los tiempos de la humanidad es estar reventándose uno mismo y con el otro. Desde ese punto de vista, no hay mucho salto aportado por la ciencia. Entonces podríamos decir que efectivamente hay un movimiento de separarse del entusiasmo con la ilusión científico-positivista. Y respecto a lo que planteas de síntoma, me encanta la pregunta. Bueno, Lacan lo llama también síntoma, cambia un poquito el nombre. Ojo, lo usa indistinto, síntoma y síntoma, no es tan tajante, lo usa indistinto, pero es una buena pregunta, ¿por qué lo tenemos que seguir llamando así, digamos, ¿no? Se lo puede llamar cuarto, lo que enlaza, lo que anuda, pero es cierto, pero ya Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, ya rompió con la idea de síntoma como perturbación o como anomalía, porque en Inhibición, Síntoma y Angustia el síntoma es el funcionamiento, ¿no? Entonces ya hay cierta ruptura en Freud del síntoma como anomalía y ponerlo del lado del funcionamiento. Pero es cierto que coincido con vos que ese nombre, una cosa es escuchado en nuestra parroquia, otra cosa es escuchado por el discurso médico, ¿no? Y el discurso médico, por ahí escuchar que nosotros llamamos síntoma a un funcionamiento, incluso a un funcionamiento mejorado, con más satisfacción, más vital, más animado, es una tensión interesante de seguir pensando y de seguir propulsando invento con eso. Lacan mismo inventó otro término, síntoma, pero tiene la raíz de síntoma. Ahora hay otro aspecto de eso y que también es una manera de nombrar, es una manera de nombrar. Perdón, Moti, quiero terminar de decir esta idea, que nos por ahí mucho, sí. Dale. Nos excedimos mucho en el tiempo. Digo una cosa más y me quedaría decir algo de Charo. Digo una cosa más, que también llamarlo síntoma también es una manera de nombrar algo así como de lo inexorable que nos transmitió Freud, ¿no? Y es que, bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, el sujeto, digámoslo así, padece el trauma de la vida, ¿no? Los psicoanalistas sabemos eso. Si algo sabemos es que el psicoanalista padece el trauma de la vida. Para los psicoanalistas tenemos digamos, esa brújula, que el sujeto humano se encontró con una vida y se trata, nadie la pidió, y está toda la vida lidiando, tratándola de llevar lo mejor posible. Entonces el nombre síntoma también quizás designa eso, designa que no hay armonía posible. Bueno, pensaba comentar algo de Charo, pero si querés tomo el comentario de Charo para iniciar la clase siguiente. Sí. Yo lo único que te voy a decir es los comentarios que hay en el chat, que son impecables, extraordinarios, muy claros. Así que yo lo iba a decir yo en mi nombre, pero lo digo en nombre de los participantes. A mí me parece que aprendemos mucho de vos,
no solamente por tu erudición con respecto a Lacan, sino también por tu apertura del pensamiento y la capacidad de transmitir de una forma, lo que se dice friendly, una forma muy amena y abierta, y que nos ayuda a seguir pensando. Suerte que tenemos con vos 2 encuentros, entonces en la próxima podés retomar también las inquietudes que surgieron, y supongo que vas a ampliar un poco más la transmisión de Lacan desde diferentes perspectivas en las nuevas enseñanzas, o las últimas la última enseñanza de Lacan, para ser preciso. Bueno, te agradezco mucho. Un gusto, Bueno, un gusto, un gusto, Gabriel. Retomo lo que quedó pendiente. Dale. Para los maestrando, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer. Y a los maestrandos se quedan acá en